Vean. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema de geometría analítica. Vamos a ver algunas características. En geometría analítica vamos a tocar algunos aspectos como por ejemplo la recta. Como su nombre lo dice, es más enfocado en lo que es geometría, ya en la recta. Vamos a estudiar algunas características de la recta, pero enfocados a lo que es un eje cartesiano, utilizando fórmulas distintas para ir hallando, ¿no?, su distancia, ya, y su ubicación. Bueno, la recta en geometría analítica es una línea infinita que describe de forma idealizada la imagen real de un hilo tenso o un rayo de luz. Ecuaciones de la recta en un plano. Se representa con la función literal de la forma. Bueno, en geometría analítica resalto que se utiliza bastante las fórmulas. Cada tema de geometría analítica tiene su fórmula. Son fórmulas base. Yo tengo que tener la fórmula para poder hallar lo que me está pidiendo. En este caso nos piden muchas veces ubicación, nos piden distancia, nos piden lo que es una ecuación inclusive de nuestra figura. A ver, vamos realizando, donde M es la pendiente de la recta. Entonces, M representa lo que es la pendiente. Pendiente es el grado de inclinación. ¿Cuánto de inclinación tiene? A eso se refiere cuando nos da el nombre de pendiente. Y algunos términos comunes, las rectas verticales, que podemos observar que son así, ¿no? Lo vertical y lo horizontal, como el horizonte. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos donde no hay inclinación, donde no existe M, ya que es tanto vertical, no tiene ninguna inclinación, como horizontal, donde no se observa ninguna inclinación. Por eso simplemente se anula lo que es M en ambas ecuaciones. A ver, vamos a ver algunas características más. Acá. Ya, entonces introducción a la geometría analítica nuevamente. La geometría analítica tiene por objeto la resolución de problemas geométricos utilizando métodos algebraicos. El sistema que se emplea para representar gráficas fue ideado por el filósofo y matemático francés. Entonces, enseguida lo vemos a su autor. Acá vamos a utilizar lo que es el álgebra para resolver como una ecuación. Luego también vamos a utilizar algunos productos notables, factorización, en sus diferentes operaciones para realizar lo que son las ecuaciones de geometría analítica. A ver, vamos con... Aquí está el autor. Ya, Descartes, bueno, su fecha de vida, 1596, de 1600 a 1650, quien usó el nombre latinizado Renatus Cartesius, y por esta razón se conoce el nombre de ejes cartesianos. Entonces, los ejes cartesianos también los vamos a utilizar en lo que es la geometría analítica. A ver, vamos acá. Coordenadas en el plano. Un sistema de ejes cartesianos son dos rectas perpendiculares que se dividen al plano, en 4 cuadrantes y sirven para representar cualquier punto en el plano.
Entonces podemos observar que tenemos, a ver, ¿dónde está? Aquí este color. Lo primero, en nuestros ejes cartesianos con los que vamos a trabajar son el eje X de las abscisas, que lo tenemos acá. Abscisas y ordenadas. Lo principal es siempre el eje de las X, el eje de las Y, es lo que se va manejando en estas referencias. Entonces yo voy a tener un punto en uno de mis cuadrantes. Eso también es referencia, ¿no? Primer cuadrante, segundo, tercero, y puedo ver que tengo 4 cuadrantes. Aquí está un poco rectangular, pero son cuadrantes. Sería de la misma distancia. Muy bien. Voy a tener, por ejemplo, un punto y voy a tener otro punto. De estos dos puntos voy a tener mi recta. Yo debo determinar en qué eje, en qué punto en X y en qué punto en Y está mi punto, ya, mi otro punto lo mismo. Y lo más importante, la distancia vamos a calcular con simplemente una fórmula utilizando los puntos en el plano. Entonces, lo principal es saber manejar lo que es el eje cartesiano, dónde están los puntos de coordenadas que nos dan en nuestro plano para poder realizar las diferentes medidas, no solamente en rectas, sino en diferentes figuras, ¿no? Vamos a empezar por rectas, por lo más simple, y luego vamos a ir a otras figuras para poder ir hallando diferentes medidas y datos que nos pidan. A ver, vamos, ¿dónde estamos? Estamos acá. A ver, voy a cerrar. Acá, interpretación geométrica de las coordenadas. En matemática empleamos la rotación 0x para designar el eje X o 0y para el eje Y. Además, las expresiones a, 0x y dA o 0y indican distancias de un punto a los ejes cartesianos. Y aquí simplemente lo que es la interpretación de encontrar en el eje X una distancia, en el eje Y otra distancia. A ver, vamos acá. Ejercicios para resolver. A ver, vamos a hacer luego. Ya, entonces acá simplemente podemos observar lo que es en un punto que nos van a dar, puede ser el punto D en esta ocasión, buscar un eje tanto en el eje X como en el eje Y. Esto lo vamos a ver en un eje cartesiano. Aquí también nos muestra para hacer si tengo dos medidas, las cuales son las vértices, igual me van a dar puntos en X y en Y para realizar. Pues ya aquí hay triángulos, aquí hay un triángulo equilátero. También aquí ya puedo otro triángulo también que me van realizando. Entonces no solamente podemos realizar lo que es rectas, vamos a realizar triángulos, circunferencias y demás figuras que vamos estudiando. Enseguida vamos a ver algunas figuras más. Rectas en el plano. En resumen, los puntos que cumple y igual a 1 representa una recta horizontal. Los puntos con X igual a 2, una recta vertical. Y los puntos con Y igual a X representan una recta inclinada. A ver. Aquí está mi recta.
Si yo solamente en mi eje cartesiano, me daría un punto en Y, suponiendo que esto es 0, sabemos que va subiendo 1, 2, bueno, hasta el 3 lo voy a hacer acá. Y hacia abajo sé que es -1, -2, -3 y voy armando mi recta numérica. Hacia la derecha es positivo en el eje de las X, eje de las X, eje de las Y. Y a este lado ya sería negativo, -1, -2, -3. Observamos que son positivos, negativos. Me pueden dar en este caso, me dice que simplemente un punto en el eje de las Y, suponiendo que es el punto 2, simplemente me darían una recta horizontal, porque no tengo una referencia en el eje X. Si me dan un punto en el eje X, va a ser lo contrario, va a ser una recta vertical, ya que suponiendo que tengo en el eje X en el punto 3, tuviera un punto solamente en el eje X, mi recta sería en forma vertical. Ya teniendo los dos puntos, tanto X como Y, voy a tener tanto 2 como 3, me estuvieran dando los dos puntos de referencia. Voy a pasar por los dos puntos, a ver esto. Secta. Miren, voy a pasar por los dos puntos, más o menos, a ver, está chulo. Acá tengo una recta inclinada. En esta ocasión, si me dieran esas direcciones. Eso se refiere con esta representación. Por eso siempre vamos a tener tanto en X como en Y puntos, ejes de coordenadas. ¿Ya? Vamos con acá. Ecuación de primer grado con dos incógnitas. Supongamos que pretendemos obtener todas las parejas de números que suman 2. Evidentemente existen una infinidad de ellas, pero todas están relacionadas mediante la ecuación X más Y igual a 2. Ya, entonces utilizamos, esto nos da referencia a que se utiliza la ecuación en la utilización de geometría analítica. En las fórmulas utilizamos lo que es la ecuación lineal. Por eso utilizamos todas las lógicas que hemos ido viendo nosotros en el trabajo de ecuaciones, donde se va buscando una incógnita, donde se tiene que despejar, se tiene que igualar en algunos casos a 0, ya que son ecuaciones de segundo grado. Vamos con incidencia de punto y recta. Se dice que un punto es incidente con una recta R cuando la recta pasa por el punto. En este caso, el punto será una solución de la ecuación. Ya simplemente nos dice que muchas veces el punto va a pertenecer a la recta y en otros casos no coincide. A ver, vamos con este de acá. Posiciones relativas entre dos rectas. Acá podemos observar que analizar, uno determinar la posición relativa de las rectas menos X más Y menos 1, 2X más 3Y más 3 igual a 0. Entonces, podemos observar acá simplemente que nos está dando ecuaciones. A ver, acá. Nos está dando dos ecuaciones, las cuales está igualando a 0.
donde tengo tanto X como Y y un término independiente. ¿Ya? Entonces lo mismo acá. Se utiliza bastante XY y el término independiente. Lo mismo acá. Es más trabajo de rectos. Vamos aquí. Discusión de un sistema. Ya, muchas veces, la mayoría de las veces tiene lo que es el sistema compatible, donde tiene solución, donde se ha determinado entre una única solución, ya que son la geometría analítica, va trabajando con ecuaciones, pero en algunas ecuaciones no va a tener solución, ya que no es incompatible. Entonces, por eso da el nombre de compatible incompatible. A ver, acá. Las rectas paralelas no tienen ningún punto en común. Por eso los sistemas incompatibles no tienen solución. Las rectas secantes se cortan en un solo y único punto. La solución del sistema en el que puede obtener gráficamente en el caso de ser entera o por cualquiera de los métodos algebraicos conocidos: sustitución, igualación, reducción. Ya nos dice que, por ejemplo, yo tengo que buscar en algunos ejercicios un punto y nos van a dar de referencia dos rectas. Entre estas dos rectas puedo observar que hay un único punto en el que están chocando. A ver, lo voy a recordar. En este punto de acá están chocando ambas rectas. No me van a dar direcciones simplemente de sus puntas y yo voy a hallar y me van a dar un punto de referencia, que ese punto es mi punto solución, el que quiero hallar. Y puedo hacerlo porque estas dos rectas tienen una intersección, pero en algunos casos voy a tener dos rectas paralelas, ¿no? Por eso decía el nombre de paralelas. En esas rectas que son paralelas, no encuentro un punto solución porque no hay un punto de intersección, no hay un punto donde puedan unirse ambas rectas, no van a ser infinitas paralelas. Por eso me dice que en algunos casos no va a tener solución estos tipos de ejercicios. Ya, vamos con lo que es resolución de un sistema. Al resolver un sistema indeterminado tendremos en cuenta que se corresponde con rectas coincidentes, por lo tanto nos quedaremos con la ecuación más simple. Por ejemplo, y tenemos simplemente una ecuación, ¿no? En el cual hay que hallar X, en el cual hay que hallar Y. Y se utiliza, pues se utiliza bastante lo que va a ser hallar X, hallar Y, ya, hallar una ecuación, despejar una ecuación. También vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, también es utilizado en lo que son ya un poquito más adelante. Entonces, la suma de los conocimientos nos va a dar lo que es este tema. Vamos a tener diferentes, apoyarnos en diferentes conocimientos para poder resolver. A ver. Ahora vamos a entrar a las figuras. Se conoce como geometría analítica el estudio de ciertos objetos geométricos mediante técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra. ¿Ya? Entonces, luego de entrar con las rectas, ya familiarizarnos, resolver distancias y todo eso, vamos a entrar a figuras. En las figuras principales que se van trabajando es la circunferencia. Luego se trabaja la parábola. La circunferencia que ustedes ya conocen, ¿no? Que es un pequeño, el borde de una moneda, como un anillo, podríamos decir que es la circunferencia. Luego la parábola, que es simplemente una figura como un arco iris, bueno, no hay referencia.
La elipse, que sería como un huevito, forma ovoidal, más que todos ustedes lo conocen. Esa es una elipse. Y la hipérbola, que es como un espejo de dos líneas curvas, ya, en el cual se va resolviendo también. Entonces, estas son las 4 operaciones que nosotros vamos a ir resolviendo, ¿no? Esto es paso a paso, como hemos dicho. Vamos a empezar con las rectas. Primero vamos a empezar con los ejes cartesianos, es decir, para que ustedes se vayan ubicando. Vamos a repasar algunos conocimientos y luego vamos a ir a lo que son las figuras. Vamos acá. Entonces, en la recta podemos observar algunas características. Es una línea infinita, bueno, lo mismo que nos decía abajo, un rayo de luz, donde tiene sus ecuaciones. Y también tiene sus ecuaciones derivadas si no tienen una inclinación, en este caso habíamos mencionado. Luego, en la circunferencia que podemos observar, también vamos a trabajar, mucho ojo, con fórmulas. Con fórmulas, las fórmulas son todo en lo que es la geometría analítica. Otro apoyo bastante es la gráfica. Todo ejercicio va a tener su eje cartesiano. Todo ejercicio tiene el eje cartesiano para poder graficar, desde las líneas hasta las figuras que vayamos realizando. Y sus ecuaciones que vamos viendo. ¿Ya? Entonces voy a observar acá, vamos a observar que tanto la circunferencia, la parábola, lo mismo, tengo en común lo que sería, uno, la gráfica, que nos apoya bastante. Luego, bueno, el centro que vamos a ir trabajando. Luego las fórmulas, y en este caso están un poquito reducidas, pero vamos a ir viendo caso por caso, vamos a ir trabajando. Cada fórmula, cada tema, cada subtítulo tiene sus diferentes características. Sus diferentes elementos que vamos trabajando, pero a medida que vamos trabajando nos vamos a ir ubicar cada vez más. ¿Ya? Y a ver, ¿dónde está? Acá. La elipse, las últimas con las que se va trabajando. Acá también su gráfica, que es tipo ovoidal, su ecuación para hallar ya. Y vamos trabajando, ¿no? Todos sus paths, dónde va a ser el centro, las medidas que vamos trabajando, esta medida de acá, de dónde sacamos, cómo justificamos, cómo hallamos las diferentes medidas. Y todo eso apoyado en sus ecuaciones en la lógica, en el gráfico, es lo que se va a trabajar. Y por último, lo que es la hipérbola, ¿ya? Que son estas líneas curvas, las azules, las líneas azules que podemos observar. Acá, estas líneas azules son lo que sería la hipérbola. Igual tenemos centro, vértices que van a ser las puntas, tenemos focos, también un nombre que vamos a utilizar bastante en estas figuras. Las ecuaciones, cada centro, en este caso 0,0. Cada subtítulo tiene su ecuación que nos vamos a apoyar, su gráfica que debemos saber interpretar de dónde viene esto, de dónde viene aquello, a veces no nos dan algún dato y debemos ir realizando. Bueno, es un pequeño, es como si veíamos el índice, ¿no? De un libro. Estamos viendo qué vamos a llevar durante la geometría analítica, que es un tema bastante amplio, no es un tema corto. Yo pienso que todo el trimestre nos va a llevar a realizar lo que sería la geometría analítica. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a detener el video. Ay,